Muy buenas tardes, estimadas y estimados televidentes y comunidad escolar. Nos encontramos realizando periodismo estudiantil desde el Liceo Polivalente San José de Maipo. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a la geóloga y experta en aluviones Francisca Roldán, quien realizó una exhaustiva investigación en diciembre del 2024 respecto a las quebradas más activas situadas en nuestro querido Cajón del Maipo. Es un honor para nosotros, Francisca, tenerte aquí para que nos comente acerca de los riesgos que aquejan a nuestra comuna con las diversas quebradas. Queremos conocerte un poco más. Hola. Dime. Queremos conocerte un poco más, en qué vino este gusto por la geología, más que nada. Sí, mira, la geología es una carrera, para que ustedes lo sepan, bastante diversa, ¿ya? En general se ahonda bastante en lo que es la minería, la extracción de minerales, pero también tiene otras facetas que son bastante interesantes, que van desde la vulcanología, paleontología, y en este caso también abarca lo que son las remociones en masa. Entonces, bueno, como yo siempre fui también deportista, estaba buscando una carrera que no te permita simplemente estar en oficina, sino que también en las montañas, haciendo deporte, la libertad más que nada. Y esta carrera es súper interesante porque, como te digo, tiene diversos factores y reúne los principales también factores científicos para una sola carrera y para poder enfocar en tu especialización en lo que más te guste. En este caso, bueno, yo siempre soñé con que mi carrera fuera un aporte a la sociedad y me encontré con esta parte de la geología que son los peligros geológicos y que tiene un aporte directo hacia lo que es la comunidad y ocupa la geología principalmente para salvar vidas. Entonces, por eso decidí dedicarme a eso. Bueno, yo soy geóloga, como tú bien dijiste, Matías, pero estudié mi 70%, 80% de la carrera no en Chile, sino que en España, en Zaragoza. Y por lo mismo vi esa otra faceta de la geología un poquito más científica y no tan ligada a la minería, y por eso decidí también dedicarme a esto, ¿ya? Yo trabajo, y para que lo sepan también, en un centro de investigación que se llama Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres SIGIDEN, que tiene su sede principal en la Pontificia Universidad Católica, pero también en otras partes como Antofagasta, por ejemplo, Valdivia y otras regiones, ¿ya?, de Chile, pero principalmente en la Pontificia. Y hacemos este tipo de investigaciones. Y bueno, ¿qué me llevó a estudiar también San José de Maipo? Porque, y quiero que también lo sepan y también para que ustedes valoricen donde están viviendo, es que yo diría que es la cuenca más importante de todo Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque suministra a todo lo que es la región metropolitana y el 80% de las comunas de la región metropolitana, obviamente la parte hídrica y eléctrica, ¿ya? Y como Chile es un país directamente de lo que es el Cajón del Maipo y por lo mismo requiere que se intensifiquen las investigaciones y que por supuesto se cuide principalmente a la comunidad. ¿Ya? Francisca, quisiera hacerte otras preguntas acerca de tu investigación que hiciste en San José de Maipo en 2024. ¿A qué se refiere el término quebrada activa? Ya, muy bien. Mira, mi investigación no solamente se limita al 2024, ¿ya? Esta investigación empezó el 2021 y está bajo mi proyecto de doctorado, ¿ya? Ustedes, más que yo, me imagino que están siempre ahí en las partes tecnológicas con el celular ahí en la mano. Y bueno, mi tesis de doctorado está aplicando tecnología de última vanguardia, es decir, Machine Learning, para poder predecir en un futuro o para lluvias futuras dónde se van a desarrollar aluviones. Entonces tuve que buscar entre todo lo que es el territorio chileno un laboratorio natural y por lo mismo elegí lo que es el Cajón del Maipo porque conlleva el desarrollo frecuente de lo que son los aluviones. ¿Dónde se desarrollan los aluviones? Principalmente en las montañas. ¿Y qué nos sobra en el Cajón del Maipo? Las montañas, porque estamos ubicados en la cordillera principal de los Andes, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que son las montañas, a través de varios procesos geológicos, pero principalmente de erosión, ¿ya?, donde se desgasta la roca por frecuentes lluvias, se produce una erosión y una incisión en la roca y se van formando estas quebradas, ya que son incisiones, como te digo, lineales, que de cierta manera confluyen hacia un mismo sector que es una quebrada principal que dirige lo que son las aguas o los torrentes en caso de lluvia, o en algunos casos simplemente se producen esteros, ¿ya?
Entonces, esas son las quebradas, son una parte fundamental de lo que es una olla hidrográfica. La olla hidrográfica es un área de captación de aguas lluvias donde, como te digo, está constituida por distintos afluentes, es decir, quebradas que confluyen hacia el mismo sector, que se denomina básicamente desembocadura. Y lamentablemente, donde desembocan estas cuencas o quebradas, están ubicadas las zonas urbanas, y por lo mismo es muy importante poder estudiarlas, ¿ya? Y muy difícil también, porque una cuenca pueden variar en su área, entonces pueden ser muy grandes, muy pequeñas, pueden variar también en sus litología, es decir, las unidades rocosas que la constituyen, pendientes, vegetación, etcétera, ¿ya? Entendemos perfectamente el término de a qué se refiere con quebrada activa. También quisiéramos preguntar, según tus investigaciones, ¿cada cuánto tiempo se producen estos aluviones en San José de Maipo y de qué depende? Sí, mira, depende básicamente de la intensidad de la lluvia que tengamos en una tormenta, pero también la duración, ¿ya? Si te fijas en los reportajes en noticias, siempre se concentran en la intensidad, pero también tiene que ver la duración, ¿ya? Y eso también tiene que ver con una sobresaturación del suelo. La tierra tiene una capacidad de infiltración que es limitada, y si una lluvia la sobresatura, es decir, se extralimita a este límite de absorción de agua, evidentemente va a provocar una inundación y posteriormente el deslizamiento de estos torrentes de tierra que se deslizan a través de estas quebradas, y eso se denomina quebrada activa, ¿ya? Es donde precisamente se desarrollan aluviones. Te quiero dejar junto a una compañera que está al lado mío que te quiera hacer otra pregunta. No hay problema. Buenas tardes, Francisca. Mi nombre es Fernanda Ortega, de tercero D, y también soy alumna del taller de periodismo. Y mi pregunta es, ¿cuántas quebradas en San José de Maipo se encuentran en esta condición? ¡Wow! Tremenda pregunta. Mira, todo depende de la lluvia, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en la lluvia del 2021, prácticamente cartografiamos más de 1000 aluviones, ¿ya? En la lluvia del 2017, 1500. En la lluvia de junio del 2023, más de 2000. Entonces, querida, todo depende de la lluvia, ya de sus características, porque tienes que entender de que cada tormenta varía un montón. Hay varios fenómenos meteorológicos que afectan al cajón del Maipo, y por ejemplo una lluvia de invierno puede diferir totalmente de una lluvia de verano, ¿ya? Entonces yo te diría que prácticamente todas las quebradas de San José de Maipo tienen susceptibilidad, es decir, tienen propensión al desarrollo de aluviones en toda esta gran cuenca, que es la cuenca alta del río Maipo, por si quieren ahí ponerle el nombre oficial, ¿ya? Entonces todo depende, yo no te podría decir si una quebrada no se va a activar, ¿ya? Incluso en mi proyecto de doctorado no solamente estoy estudiando las quebradas que son muy fáciles de visualizar, que son estas incisiones, sino que incluso las laderas. No sé si han ido a Baños Morales, pero todo lo que está ubicada la parte urbana, hay una ladera que está en el sector noreste, donde no hay una quebrada, pero sí se han producido aluviones. Entonces también en todos los sectores lamentablemente hay propensión a estos aluviones, y donde hay propensión al desarrollo de aluviones, ahí voy a estar yo. Entonces por eso estoy en el cajón del Maipo, ¿ya? Ya. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué estación del año se vuelve más alarmante una de estas amenazas, y si hay alguna acción que se pueda implementar? Muy buena pregunta. Mira, generalmente las lluvias se producen, y el 90% de las lluvias en invierno, otoño-invierno, ¿ya? El 10% se representa en verano. Sin embargo, en verano hay una diferencia sustancial con las de invierno. En verano sube la isoterma. La isoterma es la línea de cota de nieve, ¿ya? Donde abajo de esta se produce agua lluvia y por encima de esta se produce nieve. En verano esta isoterma sube, es decir, sube más o menos a los 3.000, 4.000 metros. Entonces la lluvia abarca mucho más estas ollas hidrográficas, las cuencas o las quebradas activas se podría decir, y produce mucho más fácilmente los aluviones. En otras palabras, son torrenciales, se producen rápidamente, ¿ya? En cambio, en las de invierno, las tormentas tienden a ser
poquito menos intensas, pero más duraderas. Entonces hay mucho más tiempo de preparación, se podría decir. Ahora, insisto, todo depende de la tormenta, y ahora con el cambio climático podríamos tener tormentas bastante anormales que difieran de lo que les estoy hablando yo, que son datos estadísticos, datos más frecuentes, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero como te digo, las más comunes son en otoño e invierno. Y respecto a las medidas, bueno, esa también es una muy buena pregunta, porque si bien Chile es un país multiamenaza, no solamente tenemos amenazas de aluvión, sino que ustedes también saben, volcánica, sismo, tsunami, ¿ya? Incendios ahora, contaminación, etcétera. Falta todavía una inversión de parte del gobierno para poder efectuar medidas que sean de mitigación y de prevención a la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién se encarga de eso? No sé si ustedes saben, se los voy a decir, ¿ya? Parte de lo que es la información fundamental de esto se encarga Senajomín, ¿ya? Que es la parte geológica de Chile gubernamental que se dedica a la implementación y obtención de este tipo de información, tanto de geológica fundamental o también de peligros, ¿ya? Pero tienen un equipo bastante también limitado, ¿ya? Entonces parte de lo que son las tormentas, que también se extienden en un territorio bastante extenso, ya lo vimos en las tormentas del 2023, los equipos quedan, bueno, no pueden cubrir todo el territorio, por lo mismo muchas partes quedan sin cubrir, ¿ya? Y aparte se requiere un equipo de urgencia, es decir, de emergencia, donde atienda a las personas y no dan abasto, ¿ya? Por otra parte, también hay un cambio de ley que cambió de ONEMI, que era la unidad de emergencia, a CENAPRED, para que también lo sepan. Y esta unidad ahora, como cambió de ley, también se hizo cargo de los mapas de amenazas, es decir, los mapas donde analizan todo tipo de amenazas, pero también eso requiere plata, ¿cierto? Y el problema es que el gobierno no les dio la suficiente plata también para llevar a cabo este tipo de información que es tan fundamental. Y a su vez, si bien se levanta cierta información, no le llega a la comunidad. Por ejemplo, ¿ustedes han tenido algún simulacro oficial de CENAPRED de escape de aluviones, por ejemplo? Nada. O de sismo, de caídas de roca, de deslizamiento, nada, ¿cierto? Entonces tampoco se les enseña, ¿ya? No se les enseña a los niños, ustedes también, que son la futura generación de profesionales, por ejemplo, qué son los aluviones, qué tienen que hacer en caso de, dónde tienen que evacuar, en qué dirección, nada. Entonces, falta también eso. ¿Qué medidas podríamos tener? Lo que les acabo de decir, aumentar el presupuesto para el estudio de amenazas, aumentar también el equipo de emergencias, también tanto gubernamental central como también de las municipalidades, ¿ya? Que son una parte muy importante del cambio de ley a CENAPRED, y también actividades, por supuesto, in situ y sobre todo en colegios, para que ustedes aprendan dónde tienen que evacuar, mostrarles también los mapas de evacuación, que también hay algunos en la web, si ustedes también quieren explorar la página de CENAPRED y de Senajomín. Y por supuesto, invertir en investigaciones como la que estoy realizando yo, y que las autoridades también las reciban, ¿ya? Porque muchas veces nosotros como científicos levantamos información, pero al momento de querer entregárselos a ellos no lo reciben, aunque suene muy sorprendente, no lo reciben. Entonces falta un trabajo mancomunado entre la comunidad científica y por supuesto las entidades gubernamentales. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisca, entonces se podría decir que en verano es cuando más peligrosas se vuelven estas quebradas activas en nuestro cajón del Maipo, más que nada, más en verano que en invierno, pero en invierno también puede suceder algún tipo de aluvión. Es más frecuente en invierno en las tormentas, como dije, pero en verano, si bien representan el 10% de la probabilidad de las tormentas, son mucho más peligrosas, es decir, más riesgosas. Tienen más probabilidad de realizar o desarrollar aluviones que sean más torrenciales y por supuesto que tengan una velocidad mayor para impactar las zonas urbanas. Entonces, son menos frecuentes, pero más peligrosas, ahí tienes que hacer el equilibrio. Ok, muchas gracias. Francisca, agradecerte más que nada por darte el tiempo de recibirnos, hacer esta entrevista, escucharnos, enseñarnos y explicarnos tu investigación que hiciste en diciembre del 2024, conocerte, eso más que nada, agradecer. Matías, y una consulta, ¿ustedes entienden realmente qué son los aluviones? Claro, nosotros vivimos cerca, yo por ejemplo vivo en una localidad no tan riesgosa en términos de aluvión, pero sí quedo aislado, vivo en la localidad de San Gabriel
Y entonces yo no he vivido nunca un aluvión, pero sí he sentido la adrenalina, el miedo a que en cualquier momento puede venir una masa de agua, con rocas, con barro. He quedado aislado por semanas por aluvión en San Alfonso. Entonces son peligros que la gente a veces no todos conocen. Gente exterior al pueblo, gente turista que viene al pueblo, que ha fallecido en aluviones. Entonces es lo que más yo conozco, pero si quisieras decirnos qué significa el término aluvión para conocer más. Sí, más que nada, bueno, la definición es un aluvión es una remoción en masa, es decir, un movimiento de tierra donde generalmente están ubicadas en pendientes que son altas, medianamente altas, a altas e incluso acantiladas, ¿ya? Donde un desencadenante, por ejemplo, ya sea lluvia o deshielo o incluso sismo, puede provocar este movimiento donde la gravedad produce movimiento ladera abajo, ¿ya? Y se producen este tipo de fenómenos, ¿ya? Los aluviones en particular se desarrollan con más frecuencia a partir de lluvia, pero los deshielos son súper importantes, chiquillos. Entonces también en verano se produce ese efecto múltiple entre el deshielo también y las lluvias, por eso te digo que son más torrenciales también, ¿ya? Y bueno, y dentro de las remociones en masa también hay otros subtipos. Están los aluviones, que son los flujos de detritos en términos científicos oficiales, ¿ya? Flujos de detrito o de lodo, e incluso flujo hiperconcentrado, donde tienen un poquito menos de tierra y más agua, ¿ya? Y también hay otros tipos de remociones en masas como las caídas de roca y también los deslizamientos de roca y de suelo, ¿ya? Hay otros también que son subtipos intermedios entre estos, pero no se los voy a explicar para que no se confundan. Pero los principales que nos afectan a nuestro país son los aluviones, ¿ya? Incluso los últimos informes de cambio climático están poniendo en primer lugar a los aluviones como la amenaza más peligrosa en este sentido, antes que los sismos, más que nada por la falta de preparación de la comunidad. Entonces, por lo mismo me alegra que ustedes se hayan interesado por esta amenaza y me gustaría también de que pudieran también pedirle quizás a las autoridades o quizás difundir esto para que hagan actividades con ustedes y por supuesto una mejor preparación. ¿Nos podrías contar con qué tipo de tecnología trabajas en tus investigaciones? Muy buena pregunta. ¿Ya? Bueno, ya les comenté una que es Machine Learning, ¿ya? Pero básicamente esa tecnología necesita una información para poder insertarla al modelo, ¿cierto? Y dentro de esa información, para no complicarlo, les voy a decir la parte más fácil, que es la información de validación y entrenamiento, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Con los aluviones. Entonces yo tengo que cartografiar en un sistema de información geográfica los aluviones, ¿ya? Para saber dónde están y por supuesto para poder indicarle qué quebradas o cuencas son las más propensas a generar este tipo de amenaza, ¿ya? Ocurre un desastre, una lluvia y yo tengo que estar allá levantando esta información y para eso ocupo tablets con georreferenciación incorporada, es decir, no necesito internet para poder mapear, cartografiar digitalmente. Saco también muestras de suelo, ¿ya? Y también ocupo algo que yo creo que a ustedes les va a gustar, que son los drones, ¿ya? De medio y alto alcance, ¿ya? Los drones son fundamentales porque te permiten llegar a partes que son de difícil acceso, me permiten ahorrar tiempo y me dan modelos en 3 dimensiones, es decir, yo puedo generar modelos tridimensionales digitales de lo que es el terreno y cartografiar mucho mejor lo que son los aluviones, ¿ya? Después toda esa información también la utilizo y la inserto en los computadores y la complemento con el análisis de imágenes satelitales, que se llaman imágenes satelitales multiespectrales, ¿ya? Donde yo puedo detectar dónde hay estos cambios superficiales y que son traducidos al desarrollo de estos aluviones. Y después, toda esta información, ya una vez lista, la inserto en los modelos de Machine Learning y me da las zonas más propensas a las futuras tormentas que se puedan generar en el cajón. Es decir, a través de ciencia y tecnología estamos salvando vidas. Ese es el proyecto. Yo la revisé, la vi, me pareció fantástica, te quise contactar de inmediato para organizar nuestra primera entrevista porque eres nuestra primera entrevistada, va a ser nuestro primer video. Entonces yo encontré que iba a ser una buena oportunidad, estaba contentísimo cuando me respondiste para poder organizar esta entrevista y
más que nada, gracias por el tiempo que te diste de organizar esta entrevista y querer contarnos sobre tu investigación. Sí, no se preocupen, chicos. Igual los invito a ver unas entrevistas que también hicimos en terreno con CNN. ¿Ya? Ahí también estamos en el cajón y estamos justo cuando se produjeron algunos aluviones, bueno, no algunos, bastantes aluviones, y ahí pueden aprender también un poquito más y interesarse también por estos temas. Así que nada, el honor es mío, así que muchas gracias por el interés y espero que les haya servido. Sí, muchísimas gracias, Francisca. Ya, que estén súper bien. Chao, chao, que estés bien. ¿Terminamos, cierto? Sí, terminamos. Muchas gracias. Chao. Ya. Ok, un abrazo, que estén súper bien. Chao, chao.